Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Béjar. Algunos de ustedes ya me conocen. Y ahora vamos a hacer una exposición que es la segunda parte de una anterior sobre la reforma universitaria de Córdoba. Esta vez me voy a referir a la reforma universitaria en el Perú, que en realidad tiene varios episodios. Uno es en 1919, el otro en 1930 y el otro en 1956. Vamos a referirnos en primer lugar a la reforma universitaria de 1919. Ya dije que la Revolución Rusa de 1917, la Revolución Mexicana de 1910, la Guerra Mundial de 1914-1918 tuvieron una gran repercusión en América Latina y, por supuesto, también en el Perú. Y, obviamente, cuando se produce la reforma universitaria con Hipólito Yrigoyen como presidente en Argentina, en Córdoba, eso también tiene repercusión en el Perú, porque, como dijimos anteriormente, la Federación de Estudiantes de Córdoba se dirigió a la Federación de Estudiantes del Perú. ¿Quiénes estaban en la Federación de Estudiantes del Perú en 1917? El primer presidente de la Federación de Estudiantes fue Fortunato Quesada, que era un estudiante de medicina. Pero miren ustedes cómo era esa generación en ese momento en San Marcos. Estaba Hernando de la Valle, que era estudiante. Hernando de la Valle sería en 1956 candidato a la presidencia de la República, rivalizando con Manuel Prado, y se convirtió en un banquero muy importante. Luis Alberto Sánchez no necesita mayor alusión, ustedes saben quién es. Modesto Villavicencio, Raúl Porras Barrenechea, y ya estaban Víctor Raúl Ayala Torre y César Elejalde como delegados de la Universidad de Trujillo. Se formó un Comité General de la Reforma que redactó un manifiesto que fue suscrito por José Manuel Calle, Raúl Porras Barrenechea, Jorge Guillermo Leguía, Jacobo Hurwitz. Jacobo Hurwitz era miembro de la comunidad judía, muy joven en esa época, muy cercano a José Carlos Mariátegui y uno de los fundadores del Partido Socialista, que después sería Partido Comunista del Perú, o Partido Comunista Peruano, perdón. Estaba también Manuel Seoane y, por supuesto, el ya mencionado Luis Alberto Sánchez. San Marcos en esa época tenía 20 cátedras, pero esas cátedras se distribuían solamente entre los jóvenes brillantes de las familias de la alta sociedad peruana, aquellos que habían viajado a Europa, eran hijos de familias ricas, pues eran los Pardo, los Prado, los Miro Quesada, y las cátedras eran mantenidas por tiempo indefinido, de manera que se podía pensar que el catedrático moría en su cátedra. Esto hacía que la universidad fuese una universidad muy oligárquica, casi feudal, y eso, por supuesto, chocó con los intereses, los sentimientos de jóvenes de una clase media que ya no era de los ricos, que era en parte también provinciana, tanto como limeña, y que representaba esa nueva generación que haría y promovería la reforma agraria, la reforma universitaria de 1919.
El movimiento se inició con la llegada del diputado Alfredo Palacios. Alfredo Palacios, hemos dicho antes, era uno de los prohombres, uno de los exponentes más brillantes de la reforma universitaria de Córdoba. Él había sido invitado por el presidente José Pardo debido a que defendía la posición peruana en el problema que teníamos con Chile por la posesión de las provincias cautivas de Tacna y Arica. Bueno, pues Alfredo Palacios habló aquí en San Marcos y despertó, por supuesto, la inquietud que ya existía en realidad en los jóvenes universitarios de esa generación. Había algunos catedráticos que eran demasiado ineficientes. Los alumnos de letras empezaron a pedir la renuncia de esos catedráticos. El rector era Javier Prado, no quiso decidir positivamente el pedido de los alumnos y allí empezó el conflicto. Los estudiantes declararon la huelga general y buscaron el apoyo del presidente Leguía. Leguía era en ese momento un hombre que buscaba apoyo popular porque estaba enfrentado al civilismo. Javier Prado, los Pardo, recuerden ustedes, eran miembros del Partido Civil. El Partido Civil era el partido de la oligarquía peruana de esa época. Entonces, ya el 20 de septiembre de 1919, se establecen las cátedras libres por decreto del gobierno, el decreto justamente del 20 de septiembre, y se autoriza la incorporación de 2 graduados en el Consejo Universitario como representantes estudiantiles. Ya Víctor Raúl Ayala Torre era presidente de la Federación de Estudiantes y en negociaciones con Leguía obtuvo la ley 4004 que permitió al Consejo Universitario elegir a los nuevos profesores. Entonces, las conquistas estudiantiles, que eran fundamentalmente en ese momento la participación estudiantil en el gobierno de la universidad, fueron incorporadas en la nueva Ley Orgánica de Enseñanza de 1920. Pero este romance duró muy poco, porque ya a partir de 1920, cuando se promulga la Constitución de ese año, Leguía empieza, ya ha conseguido su objetivo de tener el apoyo popular que lo había llevado al gobierno, empieza a alejarse, a ponerse más hostil, más duro, y cuando Víctor Andrés Belaúnde, que en realidad era un hombre ya de la derecha católica, joven en esa época, pronuncia un discurso contra Leguía, los leguistas asaltan el local de San Marcos y se declara el receso de San Marcos y el gobierno decreta la reorganización total de la universidad en marzo de 1922. La universidad se reabrió ese mismo año y eligió como nuevo rector a Manuel Vicente Villarán. Manuel Vicente Villarán era, seguramente ustedes ya lo saben, representante de una corriente de modernización en educación. Y era un hombre que era muy próximo a las tendencias de la educación norteamericana de esa época. Carlos Enrique Pasoldán fue elegido representante estudiantil en el Consejo Universitario y José Antonio Encinas en el Consejo de Facultades. José Antonio Encinas sería rector de San Marcos en 1930. La Ley Orgánica de Enseñanza de 1920 introdujo la renovación de las cátedras cada 10 años, el cese de los profesores a los 70 años. Se instituyó la cátedra libre, autorizada por la universidad para dictar algún curso hasta por un año.
la cátedra libre se aceptó, pero en realidad no era todavía una cátedra igual a las otras. Podía renovarse, el catedrático podía ser removido en cualquier momento, y también, además de la cátedra libre, ingresó una nueva promoción de jóvenes profesores, brillantes todos ellos, al ejercicio del profesorado de San Marcos. Entonces eran catedráticos interinos, todavía en letras, José Gálvez, en literatura castellana. José Gálvez es un gran poeta en literatura castellana. Alberto Ureta en literatura moderna y Víctor Andrés Belaúnde en historia moderna. Se determinó, se decidió la organización de las Universidades Populares González Prada, y la primera Universidad Popular González Prada tuvo a José Carlos Mariátegui como profesor en la Cátedra de Realidad Nacional, y este fue un acuerdo del Congreso de Estudiantes que se llevó a cabo en el Cusco en 1920. Los datos que acabo de decirles, ustedes los pueden encontrar en un artículo publicado en la revista Estudios número 40, perteneciente a Carlota Castillo Sen, José Carlos Rivera Huarcaya, Carla Lucía Toche, que se llama La Reforma Universitaria y el Movimiento Universitario en el Perú, 1919, análisis de sus dimensiones institucionales y políticas. Y ahora vamos a ver la reforma universitaria de 1930 en el Perú. Así como les dije que Gabriel del Mazo es un autor que debe ser consultado de todos modos si quieren entrar en profundidad a los postulados de la reforma universitaria de Córdoba, así también un libro clásico sobre la revolución universitaria de 1930 es el de Tomás Escajadillo. Lo recomiendo. Espero que también esté en la biblioteca de San Marcos. Y si no, pueden encontrarlo, me parece que lo tienen en el IEP. O probablemente también puedan encontrarlo en Internet. Espero que esté en Internet. En la Revolución Universitaria de 1930, un personaje central es José Antonio Encinas. José Antonio Encinas fue candidato a rector de San Marcos a propuesta de los alumnos. Él había sido deportado por Leguía, pasa fuera del Perú prácticamente 10 años y aprovecha para estudiar. Y estudia en las universidades de la Sorbona, en Cambridge, Inglaterra, en Padua, en Bolonia. Era ya, cuando regresa al Perú, ya era a pesar de ser muy joven, era una personalidad de un gran peso intelectual. Y él, José Antonio Encinas, es el que compite con Víctor Andrés Belaúnde en las elecciones para rector y es elegido el 20 de marzo de 1931, pero la universidad es clausurada en mayo de ese año. Es decir, es solamente el rector prácticamente casi 2 meses, casi 2 meses. El rector anterior era José Matías Manzanilla. Encinas no llegaba cuando había sido elegido rector a los 40 años. Pero con él, así como había pasado en 1919, entra también una nueva generación a la universidad. Jorge Guillermo Leguía es nombrado por Encinas como secretario general de la universidad. Raúl Porras Barrenechea, director del colegio universitario. El colegio universitario era, y eso duró hasta 1951, 52, una especie de pre-universidad, pero incorporado a la universidad.
no una academia de preparación. Era el periodo anterior al ingreso a facultades, el colegio universitario. Entonces, Raúl Porras era director del colegio universitario el año 30, Luis Alberto Sánchez, director de extensión cultural, y Jorge Basadre, director de la biblioteca. Estos datos están en el artículo titulado José Antonio Encinas y la Reforma Universitaria de Lima en 1931, la revista Investigaciones Sociales, volumen 22, número 41, páginas 311 y 312, autor Néstor Jorge Machaca Arque. Bueno, estos son los datos que están en este artículo que también les recomiendo que busquen. Además, hay que decir que esta revolución universitaria de 1930 se llama revolución porque bajo el rectorado de José Antonio Encinas, los universitarios de San Marcos se enfrentaron a la dictadura de Sánchez Cerro. Así como en 1919 prácticamente San Marcos rompe con Leguía, después de haber sido por parte de los estudiantes prácticamente aliado de Leguía, así también en 1930 ya no se produce, por supuesto, una alianza con Sánchez Cerro. Sánchez Cerro hace la revolución contra Leguía en 1930 y, por supuesto, como prácticamente, rápidamente, se convierte en un dictador muy violento, San Marcos se opone a Sánchez Cerro y Sánchez Cerro ordena el asalto a la Universidad de San Marcos. La Universidad de San Marcos es asaltada por la gendarmería. Los estudiantes son presos, muchos de ellos, otros logran escapar. Hay una represión muy fuerte, muy violenta, y San Marcos es recesada y clausurada en 1931, y si no me equivoco, esa clausura duraría hasta 1935. Bueno, estos son algunos datos que es importante que ustedes los tengan porque complementan mi primera exposición sobre la reforma universitaria de Córdoba de 1919. Muchas gracias. Aquí dejo de compartir la pantalla y pues nos vemos en alguna próxima oportunidad.